Sí, justo. Gracias, Ignasi, por la invitación y gracias a todos los presentes por su atención. Efectivamente, Grant Thornton es una firma de servicios profesionales, es decir, nosotros somos una firma multidisciplinar que tenemos desde pues, abogados y contables hasta ingenieros y desarrolladores de tecnologías, eh, yo diría que vanguardistas, como esta blockchain, pero bueno, también trabajamos en temas relacionados con Big Data, con 5G, IoT, con temas incluso de Quantum Computing, ¿no? Es decir, que yo creo que desde el punto de vista tecnológico la apuesta de Grant Thornton en España es reseñable. Y efectivamente, empezamos a trabajar con esto de blockchain pues en el año finales de 2014, año 2015. Algún compañero tenemos que son de los que se han hecho ricos. Bueno, ya antiguo compañero, ¿no? Pero bueno, Muy bien. yo evidentemente me equivoqué y no fui de los que hundían en ese momento, ¿no? Solamente pensaste en la aplicación en el sector AECO y no en el financiero, ¿no? Justo, yo creo que fue mi error, que fue mi Bueno, a error. ver si aprendemos todos un poquito. Pues adelante. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, gracias por la palabra, muchas gracias a todos los presentes por la atención, ¿no? Mi presentación la voy a dividir en dos partes. Una primera en la que no voy a repetir o voy a intentar no repetir nada de lo que se ha dicho. Tanto Alba como Roberto creo que han hecho una exposición lo suficientemente clara de en qué consiste la tecnología, pero sí es cierto que me voy a centrar en tres aplicaciones claras, ¿no? Básicamente hemos hablado todo el rato de trazar, eventualmente alguna cuestión, trazar información, quiero decir, alguna cuestión relacionada con los smart contracts, pues en el fondo lo que estamos haciendo es automatizar la interpretación y el lanzamiento de algunas cláusulas contractuales, pero quiero hablar también de lo que es la tokenización, que se ha hablado de pasada y se ha definido muy de pasada y cómo aplica eso en nuestro sector. Y en una segunda parte, pues hablar de casos de uso reales en los que hemos trabajado con algunos de nuestros clientes en los últimos años y después también, bueno, pues dónde vemos que está el futuro de todo esto, ¿no? Por poner algunas cifras inicialmente, ¿no? Bueno, esta es una encuesta que hicimos hace un año y pico a nivel global desde Grant Thornton, donde, bueno, pues preguntábamos a ejecutivos de todo el mundo, una muestra bastante representativa, tanto de medianas como de grandes empresas, cuáles eran sus preocupaciones tecnológicas en el corto y en el medio plazo. Y bueno, pues como veis ahí, ¿no? Las tecnologías de contabilidad o de registro distribuido pues estaban entre el top 5, ¿no? Es decir, que nos encontramos en algo que va a llegar y que en el fondo pues muchas compañías ya están invirtiendo en esto. Como veis ahí, en el plazo de 5 años, pues más del 50% de las compañías encuestadas tenían claro que iban a hacer algo con blockchain, en diferentes grados de desarrollo, pero desde luego algún tipo de aplicación que entendía que tenía potencialidad en su negocio. Las empresas del sector AECO, del sector de la construcción, las infraestructuras y el inmobiliario, pues evidentemente no son ajenas a esta tendencia del mercado, ¿no? ¿Blockchain qué es? ¿No? Blockchain al final es una tecnología que nos permite hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero que básicamente nos permite interactuar entre partes sin que esas partes siquiera nos conozcamos, pero sí tengamos un marco de trabajo neutral y de confianza. Y eso se traduce, en nuestra opinión, en tres funcionalidades básicas o en tres aplicaciones básicas o en tres utilidades, ¿vale? Que son certificar, tokenizar y tener, bueno, pues smart contracts que, como bien había dicho Alba, pues ni son contratos ni son inteligentes, ¿no? En todo caso, podemos decir que son partes de un contrato con fuerza legal que se realiza de manera automática, con lo cual probablemente no es inteligente. Realmente es lo más tonto del mundo, ¿no? Es algo que siempre pasa cuando se dan unas determinadas condiciones dentro de un determinado contrato, pero no son un contrato porque le faltan elementos sustantivos que son clave dentro de un contrato y que no pueden ser representados en un código informático, ¿no? ¿Por qué decimos que certificar es una utilidad importante de blockchain? A ver, hemos hablado de dos cuestiones básicas, que es que blockchain es una tecnología de registro distribuido, es decir, es una base de datos, es una fuente de información que está accesible por muchos participantes, que puede estar replicada en todos los nodos que participan de la red, no necesariamente, ¿vale? Hay diferentes tipologías de blockchain, no quiero entrar ahí, pero que tengamos claro que hay diferentes niveles de descentralización y diferentes niveles de autoridad sobre esa red, pero desde luego hay un tema importante, que es que si está descentralizado, para poder alterar
de manera unilateral lo que existe dentro de ese registro de información, dentro de esa base de datos, tendríamos que tener al menos la mitad más uno de los votos o de las versiones de información que hay dentro de esa red. Con lo cual, en redes que están muy descentralizadas, pues como blockchain, como Ethereum, como redes que tienen, bueno, pues un recorrido en el mercado importante, el nivel de resiliencia, el nivel de seguridad que tienen esas redes es muy elevado, porque tener el 51% de los nodos de la red de Bitcoin que existen en el mundo, pues es prácticamente imposible, ¿vale? Eso hace que la información que queda codificada dentro de esas redes, pues básicamente quede registrada en piedra, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que sea inmutable. Pero no es inmutable tal cual se vuelca, ¿vale? Nosotros no podemos escribir, y lo pongo entre comillas y en cursiva, lo que nos dé la gana dentro de blockchain. Blockchain al final funciona con unas reglas, o las diferentes blockchains funcionan mediante unas reglas que al final lo que trazan son metadatos de la información a la cual se asocia ese determinado registro dentro de blockchain. Y esos metadatos son los que se encriptan y se codifican generando una función alfanumérica, que es lo que antes es el concepto que acaba de introducir Roberto hace unos minutos, que es lo que denominamos hash, ¿vale? El hash es una función matemática, es la resolución a una ecuación que mediante un algoritmo nos permite para ese hash identificar de manera biunívoca cuáles son los metadatos asociados volcados en esa blockchain. Es decir, que un determinado hash para una información relacionada con construcción podría decirnos cuál es la promoción a la que está asociada esa información, quién fue el arquitecto, por ejemplo, que la volcó, en qué sistema, en qué fecha, ¿vale? Es decir, ese es el valor de esa función hash. El código al final es lo de menos. Lo importante es la información que desbloquea si tenemos acceso a la ecuación que nos resuelve ese hash, ¿vale? Por tanto, con una información o con una cantidad de espacio o de esfuerzo computacional reducido, somos capaces de certificar grandes volúmenes de información. Esto en el mundo de la construcción y muy concretamente en el mundo BIM, ¿no? Que estamos en BIM Tour, ¿no? En el mundo BIM, pues es muy relevante, ¿vale? Porque somos capaces de poner un sello inmutable a los metadatos que describen un determinado estado de la información, ¿vale? La segunda utilidad, y utilidad importante y con un potencial importantísimo, como veremos a otros, que es crear y transferir tokens. Habéis dado algunas definiciones de tokens. Yo quiero ser muchísimo más gráfico, ¿no? Un token es como esos cartoncitos, ¿no? Que te dan en algunas fiestas de pueblo, en algunas verbenas, ¿no? Que tú puedes intercambiar, por ejemplo, en el caso de la verbena, pues por un bien muy concreto, que puede ser una bebida o un plato de comida o lo que sea, ¿no? Es decir, es una representación de un valor, ¿vale? Y existen muchísimas representaciones posibles, tantas como valores, ¿no? Sí es cierto que se hacen familias, las que ha descrito Alba fenomenalmente en su ponencia, pero que básicamente tienen, en nuestra opinión, dos propiedades fundamentales o tres propiedades fundamentales. La primera, que se pueden transaccionar de manera instantánea o cuasi instantánea, ¿vale? Sin que exista un tercero de confianza, y esto es fundamental. La segunda es que se evita el doble gasto, es decir, el token que se intercambia tiene el valor que dice tener ese token, ¿vale? No podemos generar valor infinito asociado a un token determinado, por eso existe el concepto de criptomoneda. Y la tercera cuestión es que pueden respaldar activos reales, ¿vale? Pensamos evidentemente en dinero, porque, o en moneda fiat, ¿no? En moneda de billetes y monedas, para que nos entendamos, pero también puede representar otros activos que no son necesariamente económicos, como por ejemplo activos de información, ¿vale? O, por ejemplo, los NFTs pues, representan obras de arte en algunos casos, ¿no? Bueno, pues eso es un activo muy concreto que es la obra de arte, ¿no? Como os digo, una aplicación súper prometedora y que ahora, bueno, pues os daré alguna pincelada, ¿no? Y la tercera cuestión es programar cierta inteligencia de negocio, ¿no? Los smart contracts al final, pues pueden automatizar la ejecución de ciertas condiciones, ¿no? Al final un smart contract es un código informático o una pieza de código informático donde mediante condicionales del tipo if-then que van anidados, ¿vale? Pues somos capaces de ejecutar cuestiones, ¿vale? Siempre y cuando, evidentemente, se den
las condiciones que son necesarias para tal ejecución, ¿no? Tanto a nivel de identidad como de participación de la red, etcétera, etcétera. Lo importante, siempre pasan y son neutrales, es decir, si se da la condición, ocurren, ¿vale? Son transparentes, todo el mundo entiende por qué se ejecuta y lo tercero, bueno, pues evidentemente tiene un ahorro de costes importante. Con todo ello, bueno, pues de estas tres utilidades, de sus combinaciones y permutaciones, si me permitís la expresión, se pueden generar N casos de uso en nuestro sector, ¿vale? Bueno, pues os animo, ¿vale? Y esto es un trozo de un artículo publicado por Hunskevich y Holz, ¿vale? Que son unos investigadores de la Universidad de Zúrich, de la ETH de Zúrich, de la Escuela Politécnica Superior, con quienes tuvimos el placer de trabajar ahora unos 3 años, ¿no? Y darle cierta información pues, para que ellos pudieran producir este artículo. Y al final, pues de las diversas combinaciones de esos casos de uso y de las diversas posibilidades respecto a la infraestructura blockchain que existen, no quiero entrar ahí, la cuestión de redes públicas, redes permisionadas, quién puede entrar o participar de la red. Bueno, ese es el código de colores que se utiliza ahí en esas columnas, ¿no? Que son diferentes tipologías de blockchain. Hacían una taxonomía y un análisis en el que reducían a estas 7 familias todos los casos de uso que se han dado, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, en el sector construcción en los últimos años, ¿no? Y como veis ahí, pues prácticamente en todos podemos trabajar de una manera tradicional, ¿eh? Podemos trabajar sin un registro blockchain. La principal novedad es que el registro blockchain te permite, en algunos casos, probablemente los más interesantes desde el punto de vista de negocio y económico, trabajar sin que exista un tercero de confianza, ¿no? El TTP es el acrónimo de Trusted Third Party, ¿vale? De tercero de confianza, ¿vale? O de alguien que notarice y que dé fehaciencia de las transacciones, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hemos hablado de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se puede hacer sin blockchain, se puede hacer con un notario que diga que aquello lo ha hecho alguien, ¿vale? Lo cual es inoperante, pero desde luego es posible, ¿vale? Podemos hacerlo con blockchain, donde puede haber un tercero de confianza, ¿vale? Que es ese notario que evidentemente tendrá que transformar su rol, ¿no? Bueno, pues os animo, no quiero detenerme demasiado en esto, pero sí es cierto que creo que es interesante que tengamos claro que los casos de uso, pues básicamente se requieren a cuestiones de certificación documental, quizás lo más interesante, certificación de la información. El caso de uso de ACA es paradigmático de esto, y ahora os contaré alguno que otro. Algunas cuestiones relacionadas, bueno, pues con automatización de procesos, como veis aquí, cuestiones relacionadas con pagos automatizados, cuestiones con hacer el chequeo de compliance. Ahora os enseñaremos un caso de uso muy concreto sobre esto, bastante interesante. Temas de timestamping, temas de registrar los cambios en BIM, lo que hablaba Roberto antes de ACA, temas de seguridad y salud. Bueno, ahora hablaremos nosotros en concreto de un tema de aseguramiento de la calidad, temas de propiedad de los activos, cuestiones relacionadas con pagos a través de monedas, o mejor dicho, criptomonedas y tokens. Muy prometedor este escenario. Ahora os comentaré hacia dónde está yendo la regulación. Y temas relacionados, y yo creo que aquí es donde tenemos un potencial enorme y todavía los casos de uso están muy verdes, relacionados tanto con aplicaciones descentralizadas, es decir, con un CDE realmente descentralizado, no participado por muchas partes, sino descentralizado en muchas partes. Eso es totalmente novedoso y disruptivo y a día de hoy, bueno, pues solo existe a nivel teórico. Y temas relacionados con la automatización y la retribución de esa automatización en el mantenimiento y en el ciclo de vida completo de los activos. Bueno, pues, repito, os animo a que leáis el artículo y ahora mi intención es exponeros algunos casos de uso concretos sobre esto, ¿no? Desde el punto de vista de la regulación, lo hemos hablado de pasada, creo que lo ha escrito Alba. No quiero detenerme en esto porque estamos hablando de BIM, no estamos hablando de leyes, pero sí es cierto que hay que tener muy presente y creo que es muy importante. Creo que Alba había dicho que MiCA se había aprobado, no se ha aprobado, desgraciadamente. Ha habido problema con las traducciones a algunos idiomas oficiales y se ha pospuesto la votación al mes de febrero. Pero a partir de marzo, si Dios quiere, llegan las transacciones a tiempo y los eurodiputados votan a favor, que entendemos que no debería haber demasiado problema, Europa contará con lo que se denomina un pilot regime. Seremos una única región, o sea, no habrá países diferenciados a efectos de blockchain, para que nos entendamos, que trabajaremos con un único piloto regulatorio que será concretado a nivel reglamentario por cada país, pero que desde luego en cuanto a su volumen
estará regulado a nivel europeo, como no puede ser de otra manera. O sea, estamos en un mercado único, ¿no? Ese pilot regime contempla, por ejemplo, un mercado con un volumen máximo de 1.500 millones de euros para la transacción de token que representen activos reales. Es decir, que si se quieren tokenizar activos inmobiliarios, mejor dicho, la propiedad o el uso de esos activos inmobiliarios, las transacciones a nivel europeo estarán limitadas a 1.500 millones de euros. Pero desde luego habremos dado el paso de gigante de hablar de la teoría y de la prueba de concepto a tener realmente un marco regulatorio con transacciones reales, ¿no? Bueno, pues eso tiene enormes ventajas pues a nivel de gestión del riesgo, de establecer un límite, el límite de 1.500 millones pues no es baladí, se hace pues para que no pueda impactar y crear una burbuja a nivel europeo y que se lleve por delante algún mercado, temas relacionados con seguridad jurídica, se exigirá bueno, pues un registro único a nivel europeo con una identidad digital unificada, bueno, pues una serie de cuestiones que entendemos que son fundamentales y muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista BIM, y con esto ya termino la teoría y os enseño práctica, ¿no? Que yo creo que es lo interesante y es para lo que me ha llamado a Ignasi, ¿no? Al final esto os podíais haber buscado un profesor de la universidad y no un consultor, ¿no? Básicamente el concepto es BIM representa modelos de información. Lo que hacemos es establecer mediante algún tipo de interfaz una vinculación entre ese modelo de información y los metadatos que volcamos en blockchain. Esto que os he contado muy rápidamente, ¿cómo se plasma? ¿No? Bueno, pues por ejemplo, primer caso de uso, ¿vale? Esto es una plataforma integral de certificación de la producción para una constructora, ¿vale? Básicamente lo que hicimos aquí fue tomar datos de diversas fuentes de datos. Teníamos ahí un dron volando que levantaba nubes de puntos, pero bueno, también había fotografías, había reportes de topógrafos, de jefes de producción que compilaban albaranes y demás. Todo eso lo parametrizábamos en un modelo BIM, lo parametrizábamos a veces de manera más automatizada, otras veces no nos quedaba otra que ir a mano, y al final lo que teníamos era una trazabilidad de la información, de nuevo quizás el caso de uso más básico y más paradigmático alrededor de la información en BIM, pero además se permitía tokenizar esa producción y eventualmente pagarla a un subcontratista, ¿no? Bueno, pues al final esto era una plataforma que tenía esta pinta, ¿vale? Donde el jefe de obra pues hacía una serie de inspecciones, las volcaba, esas inspecciones se verificaban automáticamente en la plataforma, pues cruzando la información que se había volcado con la información que había un oráculo, ese oráculo era el modelo BIM y el presupuesto de la obra, ¿vale? Y con eso pues se iba certificando o no cada una de las partidas de la obra. Bueno, tengo que deciros, por seros totalmente franco, que esto se logró que funcionase muy bien en partidas de movimiento de tierras y en partidas de estructuras, ¿vale? Cuando empezábamos a entrar en partidas más complejas, fundamentalmente relacionadas con albañilería, pequeños acabados y demás, pues se complicaba bastante porque la trazabilidad empezaba a ser demasiado granular, ¿no? Pero bueno, como aproximación fue muy interesante y le queda un poquito de desarrollo, bueno, pues estamos trabajando justo en esas limitaciones que os comentábamos, ¿no? Otra plataforma interesante, ¿no? Bueno, en este caso, otro proyecto para otra gran consultora, donde además de la trazabilidad, trabajamos a nivel de cumplimiento normativo. Cumplimiento desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad, tanto de la ejecución de obra como de la información, ¿vale? Básicamente lo que hacíamos era parametrizar esos controles de calidad a nivel de smart contracts y verificar eso contra un oráculo que era precisamente nuestro modelo BIM, ¿vale? ¿Con eso qué hacíamos? ¿No? Bueno, pues generamos una arquitectura de este tipo. Básicamente hay un nivel superior en el cual está toda la capa de usuario y la capa, digamos, más de captura y muestra de información. Y luego teníamos un nivel profundo donde, por un lado, estaba la base de datos de conocimiento, todo lo que era el modelo BIM, las fotografías, los ensayos, los marcados FE de materiales, todo este tipo de cuestiones. Y eso se iba chequeando frente al cumplimiento que teníamos parametrizado en proyecto, ¿vale? Y la conformidad o no conformidad se lanzaba automáticamente desde blockchain. ¿Cómo? Mediante un smart contract. ¿Y cómo era ese smart contract? Bueno, pues ese smart contract logramos llevarlo a una capa de abstracción superior que tenía básicamente esta pinta. Lo que hacíamos era que el jefe de obra, perdonar que lo hayamos puesto así borroso, pero está hecha cosa hecha porque, bueno, pues evidentemente nuestro cliente no nos deja revelar cierta información confidencial, y esto pues evidentemente lo es, lo que hacía era
pues parametrizar mediante condiciones lógicas tipo I, O, ¿vale? Que se tenía que cumplir de manera sin codificar nada, ¿vale? Y que con eso pues se pudiera dar OK o no OK a diferentes unidades de obra, ¿no? Bueno, pues se creaban puntos de inspección, de acuerdo al programa de puntos de inspección, se vinculaba a objetos BIM y se iban haciendo los ensayos de control de calidad. Y bueno, pues aquí se marcaba unas barritas de progreso y tal, todo así muy gráfico, muy intuitivo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que un jefe de obra que no sabe absolutamente nada de tecnología tenga un 90% de ahorro en tiempo en la resolución de no conformidades por control de calidad y tenga la garantía de que la información que está gestionando es perfectamente válida. Es decir, el hash al final le daba al jefe de obra la garantía de contar con la última versión de apto para construir de cada uno de los documentos del proyecto. 2 minutos, Fernando. Excepto los dos casos de uso que me quedan, ¿vale? Bueno, este es un caso de uso muy concreto de trazabilidad de la información. Conceptualmente es igual o muy parecido a lo que han comentado desde ACA. En este caso, bueno, pues esto se preparó para Metrobacesa y lo tienen ahora mismo en producción para todos sus proyectos, donde lo que se hizo fue trabajar sobre la red de Alastria, que además aprovecho para hacer cierta publicidad, que es la red pública española de blockchain, que funciona sobre tecnología de Ethereum ahora mismo. Y lo que hicimos fue integrar esa red con el ecosistema de Autodesk. ¿Para qué? Bueno, pues para trazar información, ¿no? Aquí estáis viendo, no sé si se ve demasiado pequeñito, bueno, pues lográbamos hacer que con este flujo de validación se fuesen trazando adecuadamente cada una de las etapas y que contásemos, bueno, pues con ese hash y esa trazabilidad de la información, ¿vale? Lo último, ¿no? En este último minuto que me queda, ¿no? La tokenización, ¿vale? Esa representación de valor al final lo que nos permite hacer es como una especie de crowdfunding low cost para compañías inmobiliarias, de tal manera que somos capaces de levantar equity inmobiliaria, ¿vale? Según las previsiones del Foro Económico Mundial, la tokenización inmobiliaria va a ser una parte muy relevante del mercado de la tokenización en blockchain, está aquí marcada en verdecito, en los próximos 8 o 10 años, ¿vale? Se prevé que el PIB mundial, aproximadamente el 10% del PIB mundial, pertenezca a activos que estén tokenizados, ¿vale? Y evidentemente el equity inmobiliario tiene un potencial importantísimo. Máxime, además, si ya contamos con regulación, como he contado hace unos momentos, ¿no? Desde a partir de febrero, marzo, contaremos con regulación a nivel europeo. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir tres grandes ventajas, ¿no? Tener liquidez para hacer promociones, ¿vale? En un mercado regulado de manera casi instantánea, que eso sea trazable y transparente. En el fondo esto es una manera muy diplomática de decir que se van a eliminar muchísimos intermediarios que ponen coste encima de esa financiación, ¿vale? Y al final, bueno, pues vamos a poder programar ciertos flujos económicos, ¿no? Mediante ese tipo de smart contracts, ¿no? Bueno, como os digo, el mercado, pues bastante prometedor, ¿no? Aquí os contamos un poquito cómo lo vemos, ¿vale? Básicamente, quiero terminar de decir que toda esta regulación, ¿vale? Lo que va a permitir es inversiones fraccionadas, poder llegar a activos que de manera, digamos, individual no se podría llegar, poder abrir el mercado a inversores mucho más lejanos, poder acceder a inversión a promotores, ¿no? Que de otra manera pues no la tendrían y desde luego, y me quedo con esta última frase de esta slide tan llena de letras, ¿no? Generar un cambio muy sustancial, yo diría que casi disruptivo, en la manera de financiar según qué vehículos inmobiliarios, ¿no? Y a partir de ahí, oye, pues mil gracias de nuevo, a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno